Bienvenidos a la tercera temporada. ¿Quién lo hubiera dicho? Este programa de porquería iba a tener una tercera temporada. Lo que No, el Padrino logró, nosotros también. Pablo más pelado que nunca miren, y yo más soltero que lo que jamás en la vida estaré. no, Esto es, esto es conversación innecesaria. La conversación que nadie quiere tener, sin embargo, usted ahí está, viéndonos, perdiendo su tiempo. Pablo Vergara, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y usted, señor Benjamín? Qué gusto verlo. Bien, contento, contento de Presento a estar nuestro aquí. invitado estelar en un tema que es contingente y difícil, pero muy interesante siempre. Así que, Tenemos a un tipazo, Santiago Acosta Rakbe, ya nos dirá cómo se pronuncia ese apellido que entiendo que no, es libanés y o sirio, ahí nos dirá. Santiago es venezolano, abogado, actualmente trabajando en Chile, un hombre muy comprometido con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. Palabras con más peso que nunca en ese país. Santiago, ¿cómo estás? Así es, muchas gracias Benjamín y Pablo, muy contento de estar por acá y además de poder compartir de estos temas que son interesantes, pero además pueden ser de mucho interés para gente, para entender, para comprender y para darle un poco coco e ideas a qué se puede hacer y comprender un poco la realidad de tanta gente que hoy está afuera, ¿no? Buenísimo, gracias por tu tiempo. Como ustedes ya saben, los que han visto antes del programa, acá la libertad de expresión es máxima, y nosotros tratamos de tocar temas con siempre una mirada alegre, pero en este tema vamos a hacerlo siempre con mucho respeto, entendiendo el drama que implica la situación eh, en Venezuela para tanta gente. Don Pablo, no sé si quiere abrir abro fuego con una fuegos. pregunta o sigo hablando Sí, del abro tema. fuegos. De Estuve viendo una, datos de Venezuela. A mí, bueno, me interesa, siempre me han gustado los datos, así que estuve buceando datos ahí. ver, El dato de pobreza es brutal, sobre todo desde los años, específicamente desde el año 2013 en adelante, la pobreza en Venezuela aumentó radicalmente. Tuvo en un rango de cercano a los 30, la pobreza en general, y la extrema pobreza en rango de 8%. Y después esa pobreza subió a 90%, y la pobreza extrema subió a 67%. O sea, más de la mitad de los venezolanos viven en una condición de extrema pobreza. Eso es brutal. ¿Qué pasó? Y si nos puede explicar desde adentro cómo se gestó una catástrofe económica de tal magnitud. sí, sin duda. Mira, yo creo que o sea, sin duda es atroz las cifras cuando uno ve la realidad venezolana, tanto en pobreza como en acceso a la salud, como en acceso a la educación. Y realmente hoy Venezuela está sumida en lo que se cataloga como una emergencia humanitaria compleja, porque no se llama crisis humanitaria, porque las crisis humanitarias son por conflictos internacionales y demás. Aquí lo que hubo es una clara política por parte del Estado de abandonar a los venezolanos, de abandonar sus funciones. Lo que vino pasando es que Venezuela es un país cuyo mayor ingreso se origina en el petróleo. La renta petrolera es el ingreso principal y es básicamente lo que el Estado utiliza para cubrir todos los gastos. Durante la época de Chávez hubo un super boom, un super ciclo de commodities, donde el ingreso de Venezuela era de $180 por barril de petróleo. Hoy en día está bastante más bajo que ese número. Entonces, el gobierno venezolano en un minuto tuvo la oportunidad de invertir mucho dinero en misiones asistenciales, en programas sociales que buscaban supuestamente aportar a la gente, pero que en ningún momento construyeron una infraestructura que fuera sostenible, sino que por el contrario, eso era pan y circo. Eso era: yo te regalo un refrigerador, yo te regalo una ampolleta, cualquier cosa que pueda utilizar en la casa con tal de que tú me des tu voto. Y se despilfarró muchísimo dinero, incluso montones de casos de corrupción. Eh, Hoy en día, hace unos días atraparon a Tarek El Aissami, que es un vicepresidente del gobierno venezolano, que él solo se robó 30.000 millones de dólares
Estamos hablando que esto es como la mitad de lo que le prestó el Fondo Monetario Internacional a Argentina. Una sola persona. Brutal. Se podrán imaginar ustedes lo que menciones de eso. Y realmente lo que fue pasando en Venezuela es que se fue abandonando el mantenimiento de la infraestructura, la misma industria petrolera ha tenido problemas, ha habido derrames petroleros, los servicios básicos, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, todo ha ido por un camino de completo abandono, de donde la corrupción se ha comido todos los espacios y donde el gobierno lo único que le interesa es la fidelidad de las personas que estén en esas posiciones para con el régimen. Es decir, la única forma de que alguien pueda operar una de estas industrias es que esté vinculado al régimen o a los militares del régimen. Entonces, eso es un poco lo que fue pasando y al abandonar todos esos espacios, sin duda alguna, la situación de Venezuela con la caída de la renta petrolera, con unas instituciones completamente erosionadas, con un gobierno que lo único que hizo fue abandonar los espacios y las tareas fundamentales para proveer servicios a la población o incluso permitir que los privados lo hicieran, nos llevó a esta catástrofe donde hoy tenemos los números que tenemos y la migración principalmente viene huyendo de esa crisis o esa emergencia humanitaria compleja que supone estar sumido en esa pobreza y en esa falta de acceso a servicios. Em, Quería hacerte una pregunta sobre el tema de la democracia, porque ¿Sí? en Chile y en Latinoamérica hay gente que le cuesta mucho, y sobre todo que le costó mucho, empezar a catalogar a Venezuela como dictadura. En general, cuando uno decía eso, se armaba un debate súper interesante de qué es dictadura para cada uno, que en cierta manera se había dividido en Cuba, y siento que es un tema que muchos políticos chilenos quieren evadir, sobre todo en la izquierda en Chile, más que en la derecha, aunque a veces en la derecha se le cataloga como dictadura sin una reflexión previa. Uh-huh. Voy con una pregunta compleja. Uno, ¿por qué crees tú que pasa eso? Al mundo político en Latinoamérica le costó tanto asumir que Venezuela era una dictadura. Puede ser que las dictaduras ahora no se parezcan a las de hace 30 años, pero para muchos resulta evidente que las libertades ahí terminaron siendo coartadas. Y segundo, ¿qué relación ves tú en el inicio de la dictadura como tal? Fue que no tengo un punto de partida y el descalabro económico. No sé si tiene que ver también con un despertar de la corrupción a raíz de la pérdida de la democracia. Sí, te entiendo perfecto. Mira, primero, yo creo que en Venezuela se discutió mucho el tema de la dictadura, incluso internamente se discutió mucho tiempo. Eh, y la realidad es que el mundo de hoy no es blancos y negros. Es decir, no todo es democracia plena y no todo es autoritarismo pleno, sino que hay teorías políticas que analizan esto y distintos politólogos y crean toda esta teoría de los regímenes híbridos, ¿no? Que es como hay ciertos regímenes que cumplen con algunos estándares democráticos, como que puede haber algunas condiciones electorales, como que puede haber cierta participación, pero al mismo tiempo que muestran ciertas facetas más autoritarias. Yo creo que en Venezuela nosotros nos enfrentamos a un gobierno en su minuto con Chávez que era un régimen híbrido, donde había ciertas oportunidades de participación electoral, donde había todavía ciertas libertades, pero que poco a poco se fue volviendo mucho más autoritario. Y eso tiene que ver con que al principio no había un rechazo popular al gobierno de Chávez y de Maduro. Eh, Quizás en Maduro sí ya más porque ya era mucho más avanzado en el tiempo, pero, pero Chávez era una persona con una gran popularidad y entonces al manejar tú las masas y manejar la popularidad y poder someterte a ciertos procesos electorales donde es verdad que quizás hubo algunas cosas que no fueron tan transparentes, pero que en ningún momento se supone que, o al menos hay la tesis de gente que dice que no fue que Chávez se robó las elecciones. Yo creo que puede haber alguna manipulación de sumar votos por un lado o irregularidades donde votaban los muertos, donde había ciertas cosas, pero que no sabemos si eso realmente afectaba o no el resultado. Yo creo que se fueron enfrentando un momento donde con la pérdida de popularidad, con la falta de apoyos, con la oposición ganando espacios, tuvieron que tomar decisiones de o me abro una transición a la democracia y salgo del poder,
o simplemente me aferro al poder y me convierto en un régimen más autoritario. Y dado ese momento, hay dos cosas que uno tiene que analizar. Los costos de oportunidad, perdón, los costos de tolerancia y los costos de represión. ¿Qué me conviene más? ¿Salir y entregar el poder o reprimir? ¿No? Y oprimir a la oposición. Y en ese momento lamentablemente, había un alto costo de tolerancia porque la gente no quería perdonar o quería asumir que estos tipos salieran del poder sin ninguna consecuencia. Hubo discursos muy fuertes contra ellos, pero a la vez, para ellos era muy barato reprimir. O sea, el costo de reprimir era meter presa gente, lanzar bombas lacrimógenas, detener a algunos estudiantes, las violaciones de derechos humanos que vemos hoy, pero que para ellos no significaba un problema mientras estuvieran en Venezuela tranquilos, con todo el poder agarrado de la mano, teniendo acceso a las playas más ricas del mundo con 25 guardaespaldas militares, como que al final se convirtió en ¿para qué voy a salir yo de este espacio donde me garantizo la impunidad? Y además de garantizarme la impunidad, vivo como un rey. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que ocurrió con ese tema. Y con la pregunta sobre el declive económico y la situación de la democracia, yo creo que es verdad que con Chávez había más popularidad porque había más dinero para repartir. En el momento en que eso empieza a caer y la gente le empieza a afectar el bolsillo y se dan cuenta que no todo era lo que pintaban y no todo era pan y circo, obviamente la gente deja de apoyar al régimen y cuando eso pasa, también tienen que tomar decisiones que cierran aún más el espacio democrático, cierran aún más la participación electoral, donde inhabilitan candidatos, donde meten presa gente, y al final eso fue un poco lo que fue pasando. Hay un libro muy interesante que se llama La Revolución Fallida, de un periodista chileno, Marcel Obliger, que entiendo que trabaja en el diario financiero, pero trabajó un tiempo en La Segunda, que analiza este caso y va mostrando específicamente a Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, PDVSA. que, PDVSA, que al parecer al entrar el chavismo se perdió cierta meritocracia interna, que es también un peligro que viven muchas empresas públicas en Latinoamérica, y que eso había hecho perder eficiencia a esta petrolera y por lo tanto llevar menos dinero a las arcas estatales y a la vez tener menos dinero que repartir y en el fondo es una tormenta Pero ahí, perfecta. Benja, lo que pasó con PDVSA no fue que se perdió la meritocracia interna, sino que Chávez, Ujú. luego del 2002, cuando hubo el paro petrolero, que fue el momento donde incluso hubo un golpe, un intento de golpe y sacaron a Chávez del poder y luego lo vuelven a traer de la Orchila, que era una isla donde se lo llevaron en un helicóptero. Chávez al volver bota de la empresa a todos los empleados que estaban involucrados en el paro petrolero. Entonces, eso fue una decisión del gobierno de Chávez de sacar de Petróleos de Venezuela a todo el talento profesional que tenía. PDVSA era la empresa número uno del mundo, llegó a ser, en cuanto a clima corporativo, a crecimiento, a oportunidades, a innovación, a inversión. Y luego de que esa empresa paró la industria petrolera y ocasionó que tumbaran a Chávez y luego lo volvieran a traer, Chávez tomó una política de retaliación, asesorado por Cuba, asesorado obviamente, por todos estos mecanismos que ya sabían cómo era el tema de mantener el poder. Y Chávez votó a todos los altos ejecutivos. Hoy en día tenemos venezolanos regados en todos los países con las mayores capacidades en la industria petrolera que no estuvieron en PDVSA porque se prefirió poner a militares venezolanos a los que tenían controlados por rumores, por chismes, por cosas que les manejaban, para evitar que se volviera a parar la industria petrolera y les ocasionaran un problema a ellos. Eso evidentemente llevó a un declive total en la industria, porque si tú pierdes todo el talento que tenías, todo el conocimiento que tenías ahí acumulado, eso te llevó al desastre que tenemos hoy. Mi, pre- Pablo, mi pregunta va más en cuál fue el rol de esta catástrofe, del rol de la oposición. ¿Qué pasó con la Sí. oposición? Que fue, me acuerdo que Capriles en su minuto y después otros intentos fallidos de recuperar el poder de la oposición tradicional y, bueno, otra oposición. Y también la pregunta es, ¿cuál es el rol de la oposición ahora? Hay una Ujú. candidata fuerte que está empujando, pero ¿cuáles son sus verdaderas opciones de cambiar la situación en Venezuela? Mira.
Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que no es fácil hacer frente a un régimen que tiene el control de una renta petrolera tan grande como la venezolana, primero. O sea, estamos hablando de un régimen que tiene mucho dinero, ¿ok? En segundo lugar, un régimen que tiene vínculos con el narcotráfico, ¿verdad? Y vínculos con el crimen organizado. O sea, el cartel de los soles, que son los militares venezolanos, más el inicio del Tren de Aragua y los vínculos que puede tener con funcionarios del régimen venezolano, hacen que el régimen venezolano tenga mucho dinero y mucho poder de represión, al final, vínculos directos con el crimen. Y eso hace que para la oposición, obviamente, sea difícil lidiar con esa realidad. Y la oposición siempre ha buscado derrotar al gobierno a través de mecanismos electorales y a través de la negociación, ¿okay? La presión internacional, la negociación. Nos estamos enfrentando, yo creo que una amenaza y a un diagnóstico de gente que está en el poder y que no quiere soltar el poder porque el costo de soltar el poder es muy alto. O sea, tú imagínate que Una hoy los que empresa. salgan del gobierno, ¿no? Van a ir todos presos, están pedidos por la Corte Penal Internacional o están Claro. siendo investigados por la Corte Penal Internacional, muchos de ellos pedidos por Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, al final, lo que te encuentras es que ese costo de tolerancia está muy alto. Y al mismo tiempo, el régimen de Maduro se da cuenta que haciendo lo que hace no le pasa nada. Hoy en día siguen habiendo presos políticos, hoy en día siguen habiendo violaciones a los derechos humanos todos los días. En las últimas 2 semanas han metido a presas a 9 personas por publicar en las redes sociales informaciones contra el gobierno. Entonces, al final, al tú tener esa realidad, la oposición venezolana siempre ha buscado hacer frente a través de elecciones, a través de la participación, de la movilización. ¿Se han logrado cosas? Sí. En el año 2015, la oposición ganó una mayoría en la Asamblea Nacional, una Sí, mayoría absoluta recuerdo. dentro de la Cámara, que el gobierno controló como con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el mismo gobierno, que llevó a perder esa mayoría, poner frenos. Y al final yo creo que una de las grandes cosas que pasa es que yo creo que hay que seguir construyendo espacios de negociación y de articulación, pero primero tienes que generar el escenario donde tengas algo que negociar. O sea, para mí es imposible negociar la salida de Maduro cuando el costo de salir del gobierno es altísimo y además yo no tengo ninguna capacidad de realmente sacarlo del poder. O sea, es distinto cuando yo genero escenarios de tensión. ¿Por qué hay que ir a la elección? No porque te vaya a aceptar Maduro el resultado de la elección, sino porque tú vas a tener movilizado al país en torno a una causa, en las calles, ese escenario, el costo de robarte la elección, de que los militares te apoyen, es mucho más difícil de controlar que el escenario de simplemente no participar o no ir o dejar que todo siga igual. Entonces yo creo que la oposición tiene que mantenerse articulada, tiene que seguir organizando escenarios que desafíen al régimen a través del voto, continuar con las investigaciones internacionales en materia de derechos humanos, en la Corte Penal Internacional, compartir información, documentar, que la comunidad internacional siga presionando y siga condenando lo que va ocurriendo, siempre con miras a buscar esos escenarios donde en efecto podría haber una transición a la democracia, una negociación que permita que Maduro se vaya a algún lado, que parte de la esfera de poder se vaya a algún lado, pero no te puedes sentar a la mesa sin antes generar las condiciones para que tengas algo que ganar en la mesa. Y eso es lo que está haciendo Santiago, Corina siguiendo ahora. con preguntas. Ujú. Yo creo, el problema que tenemos es que en la misma posición ha pasado mucho que siempre se pelean entre ellos, que esto sigue siendo un tema de egos, donde todos quieren ser presidentes, donde realmente ha sido difícil poner de acuerdo a la oposición. Eso es una realidad, y que el régimen también juega. O sea, aquí ha habido cantidad de opositores que se han vendido. Hoy en día Maduro tiene 13 candidatos inscritos y yo me atrevería a decir que bueno, todos o no, casi todos son gente comprada por el gobierno. Son gente que el gobierno les ha permitido tener espacios políticos a cambio de regalías en dinero, a cambio de regalías en poder. Yo te permito participar, pero tú no puedes hacer nada que me ponga a mí en peligro mi estancia en el poder. Entonces, Ujú. al final, eso es lo que la división de la oposición en torno a una estrategia coherente, formal, que te lleve a hacer frente al régimen en un escenario de negociación es lo que yo creo que ha llevado a esta realidad. Santiago, sin entrar en juegos de izquierda y derecha, sino viéndolo más como en trayectorias de largo plazo, em, ¿qué países
¿te parece que han actuado acorde a lo que tú, como inmigrante venezolano opositor, esperas en una situación como esta? Pueden ser gobiernos o pueden ser países, pero siento que es muy difícil para el que no es venezolano, Sí, primero que nada, entender el drama humano que viven los que están fuera de su país en el día a día y que este sufrimiento es constante y que cuando uno es extranjero ve este tema, recibe ciertas noticias, reacciona, luego se le olvida. En ese sentido, como este tema lleva tanto tiempo, es difícil mantener una postura activa pro democracia en Venezuela. ¿Qué países te parece que lo han logrado? sí, mira, yo creo que yo creo que la comunidad internacional ha tenido un rol muy importante. Yo creo que la Unión Europea ha jugado un rol fundamental, o sea, como Unión Europea, en torno a mantener las misiones de observación electoral, los mecanismos de veeduría, de levantar informes demostrando que se iba desvelando ese autoritarismo cada vez más claro. Eh, Creo que los países que hacen parte del Consejo de Derechos Humanos lo han hecho bien. Eh, Me atrevería a decir que Boric empezó muy bien con su condena a las violaciones de derechos humanos. Me preocupa que yo creo que no es un tema ya ni siquiera de Boric, sino de la participación de los comunistas y de toda de esta izquierda más radical, que yo sé que me lo pediste que no fuera tan claro, pero el vínculo de los partidos comunistas con Maduro es claro y eso es inevitable. No así el socialismo democrático. O sea, yo creo que hay países como Costa Rica que ha estado comprometido tanto en la izquierda como en la derecha con la situación de Venezuela. El Grupo Día Internacional que recoge a distintas personas de izquierda y de derecha, expresidentes, exministros, ha sido muy firme en esa condena. Eh, y yo creo que es verdad que, como decirte, un país no puede pensar en uno solo, pero ha habido momentos en los que la comunidad internacional estuvo muy clara de la situación. Recuerdo el Grupo de Lima, que fue como el primer esfuerzo internacional de hacer frente a Maduro, porque al final también Chávez pasó desde el año 1999 hasta el 2013 en el poder, y luego es que Maduro llega, habiendo sido su canciller, y Maduro tiene hasta el día de hoy, es decir, ya más de 10 años ha estado Maduro en el poder. Estamos hablando de que Maduro ha estado en el poder más tiempo de lo que estuvo Chávez, y ha contado con apoyo de muchos de los socios que hay, de amigos de ellos que se han beneficiado de la renta petrolera venezolana, del financiamiento que ha dado Venezuela a muchos de los países del Caribe, ponte tú. Yo creo que te podría decir más como algunos países han sido más dóciles por los intereses al final económicos en materia petrolera, en materia de la articulación política, pero yo creo que sin duda Chile, la Unión Europea, me atrevería a decir que Estados Unidos ha jugado un rol significativo en el tema, con sus aciertos y con sus desaciertos. Yo creo que el escenario de Estados Unidos ante la guerra y la necesidad de conseguir petróleo los puso en un momento muy incómodo, donde tienes que dar espacio para que las empresas petroleras americanas trabajen en Venezuela y le paguen al régimen al Mm, final. Eh, y eso, al final, en materia internacional, los estados tienen intereses, no es múltiples, un tema claro. de un lado y de otro, pero yo creo que lo que sí ha sido firme a nivel internacional es la condena por las violaciones a los derechos humanos que son injustificables, sea cual sea el escenario, ¿no? Clarísimo. Vamos a tener que ir cortando porque la última, estamos casi contra el tiempo, pero última, me atrevo a decir Sí, última pregunta, si no Benjamín cierra. Pero en términos de futuro, ¿cuán sí, esperanzado estás con la opción, por lo menos lo que uno puede leer desde afuera, que la opción de esta nueva candidatura, que también como que desnudaron al régimen cuando tuvieron que inscribir la candidatura de la otra Corina, que fue también un acierto poner el mismo nombre, que no tenía nada, que un currículum demasiado intachable, que no pudieron ni siquiera bajar, tuvieron que bajar el sistema. Pero sí. igual uno siente desde afuera que se salen con la suya. No sé qué esperanza tienes tú de cara al futuro y cómo lo ves el escenario de Maduro, que yo creo que se le va a complicar, pero no sé qué piensas tú. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cada vez más el gobierno se va a sentir más como un gato arrinconado, y va a tener que tirar manotazos más duros. Yo creo que María Corina Machado primero ganó la primaria con 93% de los votos.
en la primaria. Eso quiere decir que cualquier otro opositor que quiera ser presidente de la Junta de Vecinos le tiene que pedir permiso a ella. O sea, no, ninguno califica para nada. Otra cosa es que tú me hubieses dicho que hubo un candidato que sacó el 40%, el 50% y podría mediar para jugar otro rol. Pero hoy todo pasa por María Corina Machado. Creo que la estrategia de ella de nombrar a Corina Lloris fue genial. O sea, es una carta de política de gran altura, de decir, bueno, no voy yo, ok, va la señora Corina Lloris, que es intachable esa conducta, excelente. Aún así, el gobierno no va a permitir que ningún candidato que María Corina apoye vaya. O sea, al final yo creo que nos estamos enfrentando a un escenario como el escenario de Nicaragua con Ortega, donde inhabilitó a todos los candidatos hasta que ya no queda ninguno casi para poder participar. Yo creo que hay que evaluar, y creo que está en ese proceso María Corina de evaluar junto con la plataforma unitaria qué se va a hacer. Creo que el principal problema que tenemos es que tenemos a personas dentro de la oposición que están dispuestas a seguir cohabitando con Maduro y a negociar con tal de ser ellos los candidatos, cosa que yo creo que para María Corina sería un suicidio político apoyar a Manuel Rosales, ponte tú, que de hecho no se han podido juntar porque Rosales no se quiere juntar con el resto de países de participantes de la plataforma de la unidad, porque no quiere asumir el costo de que le digan que no puede ir. Eh, y yo creo que ante ese escenario hay que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ante las elecciones? O sea, el día de las elecciones, ¿qué se va a hacer? Los momentos en esta estrategia, yo estoy feliz de que yo no conozco ninguna estrategia, porque si la conociera te diría, la sabe Maduro hace 25 No. personas antes que yo. Entonces, ideal que no sepamos muy bien todavía qué va a pasar. Tienen todavía hasta esta semana para hacer las sustituciones de los candidatos. Hasta 10 días antes de la elección se puede hacer la sustitución sin que aparezca reflejado en el tarjetón electoral. Entonces todavía queda tiempo de jugadas y de negociación, que yo creo que va a ser fundamental. Y yo creo que vamos rumbo a un escenario donde el gobierno va a poner cada vez más trabas, cada vez más violencia, cada vez más persecución. El equipo María Corina de campaña completo está escondido en la embajada de Argentina porque los iban a meter presos a todos, a 2 de ellos los metieron presos, y así va a seguir. O sea, al final el régimen, mientras más acorralado se vea con María Corina, más va a estar dispuesto a lo que sea. Sacaron una ley antifascismo, neofascismo y tal, que lo que permite es meter a quien sea en la cárcel y desarticular cualquier organización. Entonces yo creo que el escenario es muy gris, creo que va a estar todo en la capacidad de organización y de asumir que María Corina Machado es la que va a dictar el paso a paso. Creo que nos vamos a enfrentar a una campaña de muy poco tiempo, o sea, tendremos 10 días para informarle al país qué se va a hacer, y frente a eso no queda más que organización y disciplina, y lamentablemente el escenario no es lo más bonito, pero nadie se hubiese imaginado en el plebiscito del sí y el no que eso iba a pasar, nadie se hubiese, o sea, estos son el tipo de cosas y momentos donde yo tengo mucha confianza en que el venezolano adentro y fuera de Venezuela va a hacer todo por votar y por conseguir la libertad de una manera pacífica. O sea, la gente quiere participar. Y en el momento que hay una ventana para poder expresar eso, yo creo que el gobierno no va a ser demasiado burdo taparlo. Entonces van a evitar o contarse o van a buscar la forma de que contarse implica un costo muy alto de participación. ¿Deja alguna palabra de cierre que Eh, estamos? no, estamos solamente, uno se queda pensando y dice como, ¿cómo actuaría yo si esto pasara en Chile? Y me impresiona la calma, la esperanza y como lo razonable que es Santiago ante un escenario de que a veces puede ser tan irracional y tan desesperante como lo que pasa en Venezuela. Así que solamente de mi parte darle las gracias. Muchas gracias. Mm. Me gustaría que cerrara así como con un mensaje de qué podría ser, aquí nos ven sobre todo en Chile, Sí. ¿no? No nos vamos a hacer los que nos ven en Indonesia, que de repente nos vemos sumidos en un escenario como de xenofobia con el pueblo venezolano o de sí, discriminación muchas veces a la gente que huye del drama humano y llega a Chile. Solamente me gustaría cerrar con un comentario, pidiéndole a Santiago un comentario de qué podría ser un chileno que quiere democracia en Venezuela y que como yo se ve impotente ante el drama que se vive en un país vecino. Mira, yo creo que lo primero, gracias por la confianza, Benja, y
y Pablo por el espacio, por todo. Yo creo que es verdad que es un drama muy duro y que lo sufrimos todos dentro y fuera de Venezuela, que es una cosa que toca el corazón de todas las personas, o sea, tener que tener la familia separada, tener historias de persecución en muchas de las familias, tener, conocer que el señor que trabaja en la universidad se murió por falta de medicamentos o porque se fue quedando muy flaco y ya no tenía plata para comprar comida. O sea, todos los venezolanos hemos enfrentado esas crisis y yo lo primero que diría es cuando vean estos mensajes como muy duros de contra la población venezolana tal, pónganse en los zapatos de esa mamá que cruza el desierto con minas y con dos niños para llegar a Chile, o de la persona profesional que se quedó sin trabajo y sin oportunidades, o lo persiguieron y estuvo preso. O sea, hay una cantidad de realidades humanas que a veces nos cuesta ver sumidos en nuestro día a día. Y yo creo que lo otro es tratar de alzar la voz cuando haya complicidad por parte de sea quien sea, de izquierda, de derecha, con el régimen. O sea, al final es injustificable que haya gente que hoy apoye a Maduro. O sea, no es un tema político, es un tema de gente criminal que tortura, que asesina y que ha generado la diáspora más grande de la historia del continente, 8 millones de personas. Para que ustedes lo dimensionen, esto es como si Uruguay se hubiese mudado completo 3 veces casi. Entonces ahí, yo nada más decirles que empaticen con esa realidad y que busquen apoyar la causa venezolana y denunciar a estas personas que son las causantes del problema. Perfecto. Oye, terminamos justo en el tiempo, te damos las gracias.